Hay un momento justo antes de rendirte donde el cuerpo grita que ya no puede más. Te arde el pecho, tiemblan las piernas, la mente busca excusas. Ese instante es el que define a un hombre, no por fuerza física, sino por la batalla que libra dentro de su cabeza. La mente es tu límite y tu liberación. Cuando entiendes cómo funciona, descubres que la mayor parte de lo que llamas agotamiento no es real. Es protección. Es un mecanismo interno diseñado para mantenerte en lo seguro, no en lo posible. El cuerpo se rinde primero en tu cabeza, y ahí es donde debes entrenarte. Durante años descubrí que la mente tiene un freno invisible. Te dice que te detengas mucho antes de que tu cuerpo realmente llegue al límite. Esa distancia entre lo que crees que puedes y lo que realmente puedes es enorme. Y si aprendes a cruzarla, cambias tu vida. Esta enseñanza trata de eso, de romper el límite falso, de entender la regla del 40%, de sostener la incomodidad sin caer en locuras, de aprender a convertir la resistencia en parte de tu identidad. Porque cuando el cuerpo quiere rendirse, es la mente la que tiene que tomar el mando. Y si la entrenas, te llevará más lejos de lo que imaginaste. Hay un instante en el que sientes que todo se derrumba. El pulso sube, la respiración se hace pesada, el cuerpo protesta con cada movimiento. Crees que llegaste al límite, pero ese límite casi nunca es real. Es un freno mental, una barrera ilusoria que tu cerebro construye para mantenerte a salvo, no para ayudarte a avanzar. Y si no entiendes cómo funciona, te detendrás siempre antes de tiempo. La mente está programada para protegerte. Cuando percibe esfuerzo intenso, activa señales de alarma, dolor, cansancio, incomodidad. No porque ya no puedas continuar, sino porque quiere evitar que entres en territorio desconocido. Tu cerebro prioriza la supervivencia, no tu crecimiento. Por eso te detiene antes de que realmente estés cerca de un límite físico. Es un guardián exagerado, un sistema de seguridad hipersensible que suena mucho antes de que exista un peligro real. Cuando descubrí esto, entendí algo profundo. El primer, ya no puedo nunca, es verdadero. Es solo la mente probando qué tan decidido estás. El cuerpo tiene energía guardada, fuerza oculta, resistencia almacenada, pero solo accedes a ella cuando atraviesas ese primer muro mental. Ese muro no es un obstáculo físico, es psicológico. Es la voz interna, intentando protegerte de lo incómodo. La mayoría renuncia ahí mismo, no porque estén exhaustos, sino porque confundieron alarma con límite. Siempre hay un punto donde la mente empieza a negociar. Basta. Después, no vale la pena. Esa negociación es la señal exacta de que estás entrando en la zona donde realmente comienzas a crecer. Es la entrada al espacio donde tu identidad se redefine. Si retrocedes, vuelves a lo conocido. Si avanzas, desarrollas una fortaleza que muy pocos alcanzan. Entender el límite falso del cerebro es comprender que no puedes confiar en la primera sensación de agotamiento. Necesitas observarla, entenderla, desafiarla. Cuando sientes que no puedes más, casi siempre te queda por lo menos el doble de capacidad física y mental. Ese espacio extra es donde está tu poder. Esa reserva es donde se forma el tipo de hombre que resiste. Cuando cruces ese primer muro y sigas adelante, descubrirás algo que te cambiará. El cuerpo obedece a la mente, y la mente puede entrenarse. El cansancio no es el enemigo, el límite falso sí lo es. Cuando aprendes a reconocerlo, dejas de rendirte temprano, dejas de creerle a la voz débil, y empiezas a descubrir la fuerza real que siempre estuvo dentro de ti. Identificar el límite falso es aprender a leer tu propio cuerpo con honestidad. No se trata de ignorar el dolor real, sino de reconocer cuando la mente exagera para detenerte. El límite falso aparece rápido, casi siempre en los primeros minutos de esfuerzo intenso. Lo reconoces porque llega acompañado de pensamientos, no de fallas físicas. Es una conversación interna más que una incapacidad. Esa diferencia es fundamental. El cuerpo habla con señales claras. La mente habla con excusas disfrazadas de protección. El límite falso se siente así: un impulso repentino de parar, un aumento de incomodidad que no coincide con un desgaste físico real, una voz interna que se vuelve insistente, no porque el cuerpo esté fallando, sino porque estás cruzando la frontera entre lo habitual y lo desconocido. Ese es el momento donde muchos retroceden. Pero si respiras, si te mantienes firme durante unos segundos más,
notarás algo curioso. El cuerpo se estabiliza, la incomodidad se regula, la mente se aquieta. Esa transición es la evidencia de que estabas frente a un límite falso, no verdadero. Romperlo no significa lanzarte a un extremo peligroso, ni ignorar señales críticas. Significa resistir el primer impulso de rendirte. Es un entrenamiento gradual, no una locura sin control. Cuando el límite falso aparece, tu trabajo no es acelerar, sino permanecer. Permanecer en el esfuerzo lo suficiente para demostrarte que no era un límite físico, sino un freno mental anticipado. Una técnica sencilla consiste en retrasar la rendición. Cuando la mente diga para, responde internamente con 10 segundos más. No necesitas minutos, necesitas decisión. Esos 10 segundos son suficientes para romper la ilusión. Después, tu cuerpo encuentra un ritmo más estable y la resistencia se incrementa de forma natural. El objetivo no es sufrir sin sentido, es atravesar el umbral que te separaba de tu verdadera capacidad. Otra técnica poderosa es el enfoque dividido. En lugar de pensar en cuánto falta, piensa solo en la siguiente acción. Un paso más, una repetición más, una respiración más. Las metas pequeñas debilitan el miedo y disminuyen la sensación de agotamiento. La mente se calma cuando no tiene que procesar una distancia enorme. Solo el siguiente gesto, y quizá lo más importante, reconocer las señales del límite real. Cuando el cuerpo falla de forma tangible, mareos, pérdida de fuerza, dolor agudo, ahí hay que parar. Ese límite se respeta, no se negocia. No se trata de destruirte, se trata de fortalecerte. El límite falso es una barrera psicológica, no una sentencia. Cuando aprendes a cruzarlo, empiezas a acceder a capacidades que nunca habías usado. Descubres que no te faltaba fuerza, te faltaba decisión. Y cuando la mente deja de frenarte, tu vida entera cambia. La regla del 40% cambia tu percepción de esfuerzo para siempre. Enseña que cuando sientes que llegaste al límite, en realidad solo has usado una pequeña parte de tu capacidad real. No es un número mágico ni una fórmula exacta. Es una representación de lo que ocurre en la mente cuando la incomodidad aparece por primera vez. El cerebro intenta protegerte, activando señales de agotamiento mucho antes de que el cuerpo esté realmente cerca de fallar. Ese momento es justo donde surge la regla. Al sentir que ya no puedes más, todavía te queda un 60% de reserva física, emocional y mental. Esta idea no se creó para hacer locuras ni para ignorar riesgos. Su propósito es enseñarte a atravesar la barrera psicológica que aparece temprano. Es una herramienta para entender que la mayoría de tus límites son autoimpuestos. Cuando escuchas tu primer no puedo, apenas estás entrando en el territorio donde realmente comienza el entrenamiento, y el verdadero crecimiento está ahí, al otro lado de esa resistencia inicial. La regla del 40% te obliga a cuestionar tus sensaciones, te muestra que la mente tiende a proteger más de lo necesario, te enseña que la primera oleada de cansancio rara vez es auténtica. Al aplicar esta regla, no buscas destruirte, buscas descubrirte. La clave está en avanzar un poco más después de la incomodidad inicial, no en forzarte hasta el extremo. Ese poco más es lo que desarrolla tu fortaleza mental, lo que te enseña que eres capaz de sostener más de lo que imaginabas. Aplicarla no requiere heroísmo, sino constancia. Cuando estés entrenando, trabajando o enfrentando un desafío, presta atención al instante donde aparece el impulso de detenerte. Ahí es donde entra la regla. No se trata de duplicar el esfuerzo de forma irresponsable, sino de sostener un pequeño periodo adicional. Mantenerte presente en la incomodidad unos minutos más, unas repeticiones más, unos pasos más. Es una expansión progresiva, no una guerra absurda contra tu salud. Una forma práctica de usarla consiste en identificar tu primer punto de resistencia y superarlo con una acción concreta. Si quieres dejar de correr, corre 30 segundos más. Si quieres detener una serie, haz 2 repeticiones más. Si estás por abandonar un proyecto, trabaja 5 minutos adicionales. La regla funciona porque entrena a la mente a no obedecer su primera señal de rendición. Con el tiempo, ese hábito transforma tu identidad. Te das cuenta de que no eres el que se detuvo al sentir incomodidad, eres el que avanzó a pesar de ella.
La regla del 40% no se trata de llegar al extremo. Se trata de demostrarse que el límite inicial nunca fue el verdadero. Y cuando integras esa verdad, tu mente deja de frenarte y empieza a liberarte. La regla del 40% no se trata de convertirte en alguien que ignora el dolor real, sino en alguien que aprende a diferenciar entre la incomodidad que te forma y la que te destruye. Esa diferencia lo cambia todo. Muchos malinterpretan esta idea y creen que significa ir siempre al extremo, pero ese no es el punto. El propósito de esta regla es enseñarte a atravesar el primer muro mental, no a romper tu cuerpo. La clave está en la inteligencia, no en la imprudencia. Cuando la incomodidad aparece, tu tarea no es aumentar la velocidad ni intensificar el esfuerzo, es mantenerte firme, resistir un poco más sin perder la conciencia del cuerpo. Cuando lo aplicas bien, avanzas sin precipitarte. No buscas un impulso heroico, buscas un dominio interno. Ese dominio se siente cuando empiezas a reconocer que la mente exagera sus límites y tú eliges no detenerte de inmediato, solo sostener, solo insistir, solo avanzar un poco más. Hay una técnica sencilla para aplicar esta regla sin perder la cabeza. Definir un margen de expansión. Cuando aparezca el deseo de detenerte, establece un objetivo pequeño pero firme. Si corres, mantente 1 minuto adicional. Si entrenas, agrega 2 repeticiones más. Si trabajas, quédate 5 minutos extras. No necesitas duplicar el esfuerzo, solo expandirlo ligeramente. Ese pequeño empuje activa una respuesta mental más profunda que te demuestra que tu límite inicial era falso. La verdadera magia está en la repetición. Cada vez que cruzas ese falso límite sin dañarte, la mente registra un mensaje nuevo: puedo más. Y al repetirlo lo suficiente, tu identidad cambia. Ya no eres alguien que se rinde al primer impulso. Eres alguien que decide. Alguien que se mantiene firme cuando el cuerpo quiere negociar. Alguien que mira la incomodidad sin retroceder. Pero recuerda algo importante: el cansancio extremo, el mareo, la pérdida de coordinación. Esos son límites reales. Esos no se desafían, se respetan. El entrenamiento mental no consiste en ignorar señales críticas, sino en reconocer cuándo el freno es psicológico y cuándo es físico. Quien confunde ambas cosas se lastima. Quien las distingue se fortalece. Quiero preguntarte algo. ¿En qué parte de tu vida sientes que estás renunciando demasiado pronto? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber cuál es ese límite falso que necesitas romper. Compartirlo es parte del compromiso contigo mismo. Y si este contenido te sirve para entrenar tu mente, suscríbete. Aquí seguimos profundizando en lo que te hará más fuerte, por dentro y por fuera. La regla del 40% no es un mito, es una puerta. Y cruzarla no te destruye, te revela. La incomodidad tiene un lenguaje propio. Cuando aparece, tu cuerpo no te está diciendo que pares, te está preguntando si realmente quieres continuar. Esa diferencia es enorme. La mayoría responde con huida, pero la mente que quiere hacerse más fuerte necesita aprender a responder con control. No se trata de soportar cualquier cosa ni de fingir dureza. Se trata de desarrollar herramientas que te permitan mantener la calma dentro del esfuerzo. La incomodidad no se elimina, se domina. La primera técnica es la respiración consciente. Cuando la incomodidad aumenta, tu respiración suele desordenarse. Ahí es donde la mente empieza a perder claridad. Controlar la respiración es controlar la mente. Una respiración profunda y sostenida, mantenida durante 10 o 15 segundos, estabiliza la señal interna de alarma y reduce la intensidad del impulso de rendirte. No cambia el esfuerzo, pero cambia tu percepción del esfuerzo. La respiración es la cuerda que te mantiene firme en medio del caos. La segunda técnica es el enfoque reducido. Cuando piensas en todo lo que falta, el cerebro entra en pánico. Cuando piensas solo en el siguiente movimiento, se calma. Correr una distancia grande se vuelve abrumador si la miras completa. Concentrarte solo en el siguiente paso lo vuelve posible. Este principio sirve para entrenar, trabajar, estudiar o resistir cualquier desafío. La incomodidad se vuelve manejable cuando la divides en fragmentos pequeños. La tercera técnica es la neutralidad emocional. En momentos de esfuerzo, mucha gente se intoxica con su propia frustración.
Crean una narrativa negativa que amplifica la incomodidad. El objetivo no es sentirte motivado, es mantenerte neutral, ni positivo ni derrotado, solo presente, solo enfocado. La neutralidad es un arma silenciosa. Evita que la emoción empeore el cansancio y te permite avanzar sin perder control. La cuarta técnica es la autoobservación. En medio de la incomodidad, pregúntate qué está pasando realmente. ¿Es dolor físico real o es resistencia psicológica? ¿Es un límite o una protesta mental? Este análisis te separa de la sensación y te recuerda que no todo lo que duele es un freno. La incomodidad se vuelve menos intimidante cuando la entiendes. Y la quinta técnica es la intención. Antes de empezar cualquier esfuerzo, define por qué lo haces. Una intención fuerte no elimina el dolor, pero evita que te derrumbes cuando aparece. Quien entrena sin propósito abandona rápido. Quien sabe lo que está construyendo resiste más de lo que imaginaba. Estas técnicas no están diseñadas para llevarte al extremo. Están diseñadas para ayudarte a mantener la mente firme mientras el cuerpo protesta. No se trata de forzarte a niveles absurdos, se trata de darte poder sobre tu reacción. Si entrenas estas habilidades, la incomodidad deja de controlarte y empieza a obedecerte. Aplicar estas técnicas no se trata de convertir tu vida en una prueba constante de sufrimiento. La dureza mental no surge de destruirte, sino de entrenarte con inteligencia. La incomodidad es una herramienta, no un castigo. Cuando aprendes a usarla en dosis precisas, desarrollas una mente más estable, más resistente y más clara. Ahí es donde realmente se produce la transformación, no en los extremos, sino en la constancia. La primera aplicación práctica es sencilla. Introduce incomodidad controlada en tus rutinas. Puede ser levantarte unos minutos más temprano, terminar una tarea cuando ya quieres abandonar, o no revisar el teléfono cuando sientes la urgencia de distraerte. No necesitas una hazaña, necesitas consistencia. Esos momentos son pequeños entrenamientos para tu mente. Recordatorios de que puedes resistir el primer impulso, de rendirte o ceder. La segunda aplicación es observar tus momentos de queja interna. Cada vez que sientas el deseo de evadir algo, pregúntate si es realmente incapacidad o simple incomodidad. La claridad aparece cuando distingues entre ambas. Si es incomodidad, sostén un poco más. Mantén la respiración estable. Reduce el enfoque al siguiente paso y continúa. Al repetir este patrón, tu mente aprende que no cedes tan rápido. La tercera aplicación consiste en establecer límites sanos. La resistencia mental no significa ignorar señales reales de agotamiento. Si tu cuerpo está fallando, paras. Si tu mente está negociando por comodidad, avanzas. Esa diferencia te protege tanto de la debilidad como de la imprudencia. La dureza real nunca nace del descuido, nace del control. La cuarta aplicación es la intención diaria. Antes de iniciar cualquier esfuerzo, define para qué lo haces. La intención funciona como ancla cuando la incomodidad aparece. Si el propósito es débil, la rendición llega rápido. Si el propósito es firme, incluso los momentos más pesados se vuelven tolerables. La intención no elimina la incomodidad, pero evita que te derrumbes frente a ella. La quinta aplicación es la práctica silenciosa. No necesitas compartir tus esfuerzos con nadie. No busques validación. Entrena tu mente en privado. La fortaleza que se construye sin miradas es la que te acompaña cuando más lo necesitas. Tu identidad se solidifica cuando aprendes a resistir sin testigos. La mente no se vuelve fuerte de un día a otro. Se fortalece a través de decisiones pequeñas repetidas con disciplina. No necesitas una hazaña extrema para demostrarte lo que puedes. Necesitas constancia, claridad y un compromiso firme de avanzar incluso cuando el cuerpo quiera detenerse. Estas técnicas no buscan crear un guerrero inquebrantable de la noche a la mañana. Buscan que aprendas a mantener el control en los momentos clave. La resistencia mental no consiste en ignorar el dolor real, sino en no obedecer la incomodidad falsa. Cuando practicas esto todos los días, sin ruido y sin exageraciones, tu mente se convierte en un ancla. Y cuando la mente se convierte en ancla, el cuerpo deja de dominarte. La dureza mental no es vivir en guerra contra tu propio cuerpo. Tampoco es exigirte hasta romperte, ni adoptar una identidad basada únicamente en cuánto puedes tolerar. La fortaleza auténtica es más profunda. Combina resistencia con inteligencia,
esfuerzo con recuperación, empuje con autocontrol. Una mente firme no rechaza el descanso, lo usa como parte de su estrategia. Entiende que la fuerza se construye en la incomodidad, pero también se protege en la calma. Desarrollar una dureza mental sostenible implica conocerte sin mentirte. El problema no es la incomodidad, es lo que hacemos con ella. Algunos la evitan por miedo, otros la buscan compulsivamente porque creen que el dolor los valida. Ambos caminos llevan a una mente inestable. La incomodidad debe servir como entrenamiento, no como castigo. Si la usas para demostrarte algo, terminará consumiéndote. Si la usas para crecer, te hará más sólido. El equilibrio aparece cuando aprendes a leer tus señales internas. Hay días en los que la mente quiere rendirse por comodidad, no por cansancio real. Y entonces resistir te fortalece. Pero también existen momentos en los que el cuerpo pide un alto genuino. Forzarlo más allá de ese punto no es fortaleza, es ego. La mente dura no solo empuja, evalúa, observa, decide con conciencia. Por eso puede mantenerse firme durante años, no solo durante un día de esfuerzo extremo. Ser mentalmente fuerte también requiere aceptar tus emociones sin dejar que te dominen. No necesitas convertirte en alguien frío para resistir. Las emociones no son una amenaza. Se vuelven un problema solo cuando las usas de forma descontrolada. La mente estable siente, procesa y sigue adelante sin dramatismo. No se aferra al dolor, ni lo evita. Lo utiliza. Otro aspecto esencial es la coherencia interna. Si tu dureza depende de que otros te vean, no es dureza, es actuación. La fuerza verdadera se construye lejos de los reflectores. Se forma cuando haces lo correcto sin reconocimiento. Cuando completas un entrenamiento sin subirlo a ningún lado. Cuando mantienes la disciplina incluso en los días en los que nadie sabrá que cumpliste. Esa práctica silenciosa elimina la necesidad de demostrar. Y cuando ya no tienes que demostrar, la presión desaparece. Con el tiempo, la dureza mental sostenible se vuelve parte de tu identidad. Ya no necesitas exigirte hasta el extremo para sentirte fuerte. No necesitas dolor constante para sentirte disciplinado. La fortaleza deja de ser una pelea diaria y se convierte en una forma natural de vivir, estable, resistente y consciente. La mente no nace firme, pero se vuelve firme cuando aprendes a empujar sin destruirte y a descansar sin sentir culpa. Ese equilibrio es lo que te permite resistir cuando el cuerpo quiere rendirse sin perderte en el proceso. Mantener la dureza mental a largo plazo no depende de un momento heroico. Depende de tu capacidad para sostener un equilibrio interno que te permita avanzar sin caer en extremos. La primera parte de ese equilibrio es simple de describir, pero difícil de aplicar. Reconocer que la fuerza no viene de apretar siempre, sino de saber cuándo liberar tensión. Una mente que nunca se permite respirar termina rompiéndose. Una mente que aprende a regularse puede resistir durante años sin perder estabilidad. La segunda parte aparece cuando entiendes que la resistencia no siempre se entrena bajo presión. También se entrena en los momentos comunes, los que nadie aprecia. Despertar y cumplir aunque no tengas ganas. Terminar una tarea a pesar del cansancio. Mantenerte fiel a tus decisiones cuando sería más fácil distraerte. Esas acciones pequeñas moldean una dureza más sólida que cualquier prueba extrema. No buscas un gran gesto, buscas una forma de vivir. La siguiente pieza de este equilibrio es la claridad emocional. Muchas personas intentan volverse duras apagando todo lo que sienten. Ese método falla. El silencio emocional no es fortaleza, es desconexión. La resiliencia verdadera surge cuando reconoces tus emociones, sin permitir que tomen el control. No reprimes, tampoco exageras, observas, procesas, tomas decisiones desde un punto interno estable. Ese control emocional es la base de una mente que no se derrumba cuando el cuerpo protesta. Otra parte importante es la visión a largo plazo. Cuando tu meta es inmediata, la incomodidad te intimida. Cuando tu meta es profunda, la incomodidad se vuelve parte del proceso. Una mente fuerte entiende que los días duros no definen el camino, solo lo pulen. Mantener una visión clara te impide renunciar cuando el cansancio aparece. La visión se convierte en la corriente que te arrastra hacia adelante incluso cuando tu fuerza flaquea. Y hay un componente más, el respeto por tu propio ritmo. La dureza mental no se construye imitando la vida de otros,
ni copiando su nivel de exigencia. Se construye entendiendo lo que tú puedes sostener y expandiéndolo gradualmente. Hay temporadas para empujar y temporadas para aprender. Hay momentos para desafiar y momentos para reconstruirte. Entender eso evita que confundas crecimiento con autodestrucción. Con esa combinación, regulación, pequeñas pruebas diarias, claridad emocional, visión firme y respeto por tu propio proceso, la dureza mental se vuelve constante. Deja de ser un acto de fuerza y se convierte en una forma de posicionarte frente al mundo. No necesitas demostrar que eres resistente, simplemente lo eres. No necesitas forzarte todos los días hasta el límite. Solo necesitas mantenerte fiel a la dirección correcta. Cuando integras todo esto, la mente deja de ser una carga y se convierte en tu aliada. Y una vez que la mente está de tu lado, el cuerpo ya no puede sabotearte. La resistencia mental se vuelve verdaderamente poderosa cuando deja de ser un esfuerzo momentáneo y empieza a formar parte de tu identidad. Al principio necesitas conciencia, intención y técnicas para mantenerte firme, pero llega un punto donde algo más profundo sucede. Tu manera de enfrentar la incomodidad cambia. Ya no actúas como alguien que intenta ser fuerte. Te conviertes en alguien que simplemente lo es. Ese cambio marca el inicio de una transformación interna real. El primer tramo de esa transformación ocurre cuando te das cuenta de que no necesitas desafíos extremos para demostrar tu fortaleza. La resistencia empieza a aparecer en situaciones cotidianas, cuando respondes al estrés con calma, cuando eliges no derrumbarte frente a un problema, cuando continúas un trabajo aunque tu mente busque distracciones. Ahí es donde notas que tu fortaleza ya no depende únicamente del esfuerzo físico, sino de la manera en que reaccionas ante la vida misma. Una de las bases más importantes de esta identidad surge cuando mantienes tu palabra incluso en los días silenciosos. No lo haces por motivación, ni por demostrar algo, ni por ser visto. Lo haces porque sientes que tu compromiso habla de quién eres. Esa coherencia interna se convierte en tu columna vertebral. La disciplina deja de ser una tarea y empieza a sentirse como parte natural de tu carácter. Otro componente esencial aparece cuando haces cosas difíciles sin buscar aplausos. Terminas una tarea sin contarlo, cumples un objetivo sin anunciarlo, avanzas sin esperar reconocimiento. Esa práctica silenciosa moldea una versión de ti que se sostiene sola. Cuanto menos dependes del mundo para validar tu esfuerzo, más fuerte te vuelves. La resistencia auténtica se demuestra cuando nadie sabe que estás resistiendo. Más adelante surge un cambio aún más significativo. La vida deja de sentirse como una amenaza constante. Los problemas siguen existiendo, pero ya no te consumen. La incomodidad ya no te paraliza. Sientes el peso de los días duros, pero no te desmoronas. La mente que has entrenado te da espacio para analizar, decidir y avanzar incluso cuando el cuerpo está agotado. Ese dominio interno no se obtiene con fuerza bruta, se obtiene con práctica, con constancia y con honestidad contigo mismo. Y en la raíz de esta transformación aparece algo que antes no tenías: confianza genuina. No es arrogancia ni ego, es la certeza que nace de haberte visto resistir cuando querías detenerte. Esa evidencia interna te acompaña a donde vayas, te vuelve más estable, más claro y más difícil de quebrar. Cuando confías en tu resistencia, el mundo deja de intimidarte. Eso es convertir la resistencia mental en identidad. No es algo que haces, es en quién te conviertes. Hay un punto en este camino donde entiendes que la mente no solo te ayuda a resistir, te transforma. Lo que antes era un esfuerzo consciente se convierte en una forma de ver el mundo. La incomodidad ya no te asusta. El cansancio ya no te confunde. El impulso de rendirte ya no te controla. Descubres que la fuerza más importante no está en los músculos, sino en la manera en que respondes cuando todo dentro de ti quiere detenerse. Ahí es donde nace la verdadera libertad, en la capacidad de elegir, avanzar incluso cuando el cuerpo suplica una salida. Con una mente entrenada, el dolor deja de ser enemigo, se vuelve guía. Antes, cualquier incomodidad te hacía retroceder. Ahora la observas, la entiendes y decides qué hacer con ella. Ya no reaccionas de forma impulsiva, ya no obedeces la primera señal de cansancio,
Ya no te quiebras por el peso del día. La mente que has formado te da espacio para pensar, para respirar, para elegir. Ese control es tu mayor victoria. Y lo más poderoso sucede cuando descubres que la resistencia mental no se trata de convertirte en alguien insensible. No se trata de eliminar emociones ni de ignorar límites reales. Se trata de tener la claridad para diferenciar lo que es una alarma falsa de lo que es una señal verdadera. Se trata de mantenerte firme en medio de la tensión sin perderte a ti mismo en el proceso. La fortaleza real no consiste en llegar más lejos que todos. Consiste en dominar tu propia voz interna. Cuando miras atrás, comienzas a ver todas las veces que la mente quiso frenarte antes de tiempo. Todas las veces que te dijo, para, cuando aún te quedaba energía. Todas las veces que te hizo creer que estabas al límite, cuando recién empezabas a tocar tu potencial. Y entiendes que la mayoría de tus fracasos no fueron por falta de capacidad, sino por obedecer una frontera mental que no era real. Ahora sabes la verdad. La mente crea barreras, pero también puede destruirlas. La mente inventa límites, pero también puede ampliarlos. La mente te puede encerrar o te puede liberar. Una vez que aprendes a resistir ese primer impulso de rendirte, el resto de tu vida cambia, tus decisiones cambian, tu carácter cambia, tu forma de enfrentarte al mundo cambia. El cuerpo puede cansarse, pero la mente que has entrenado se mantiene firme. Y cuando tu mente es firme, no importa cuán difícil sea el camino, siempre tienes un paso más, una respiración más, una oportunidad más. La resistencia no es un acto heroico, es una elección constante. Una elección que te convierte en alguien capaz de superar mucho más de lo que imaginabas. Cuando el cuerpo quiera rendirse, será tu mente la que decida tu destino. Y tú ya aprendiste a no retroceder.